eso, después de ver el vídeo, comentamos un poquito. Decidme. Os interese, os haya parecido, si queréis comentar algo. Vosotras hablar y si luego alguien queréis que borre. Todas estas cosas, en las últimas charlas he borrado todas las charlas entre nosotros. O sea, si no son muy interesantes y yo estoy muy lúcida y se ve algo muy tal, lo quito. O sea, que no os preocupéis. Aparte que vais a contar, que no le pasa a cualquiera. Además, no hay nombres aquí, es anónimo. El otro día un poco salió lo de la física cuántica cuando se hablaba de aquella pregunta que te hicieron a ti, de cuando la Tierra creían que era plana, a cuando luego ya se creyó que era redonda. Sí. Y Dime. Y ahí luego hablábamos de la física cuántica, que hasta que la humanidad o la gente lo entienda, pasará un tiempo como pasó, porque bueno, primero pensaba todo el mundo que la Tierra era plana, luego... Bueno, él mismo lo ha dicho. Es otro ejemplo de cambio de paradigma. Es decir, un cambio de pensamiento tan grande, bueno, el de ahora es todavía peor, todavía más gordo, ¿no? Que te pilla a mitad de vida, ¿no? Entonces, claro, lo que dice él, te están cambiando todo lo que parecía funcionar. Y es que si os fijáis, es verdad, más o menos hasta el 2012 podía funcionar un cierto tipo de engaño, tanto a nivel del mundo como a nivel personal lo podemos ver. Pero yo no sé, a mí por lo menos me da la sensación de que un tiempo a esta parte ya no te vale, no te funcionan los autoengaños, las manipulaciones, como que ya no se te permite la vida, ¿no? Te pega un corte que de alguna manera que te obliga a remodelarte un poco, ¿no? Hay varias ideas, ¿no? Pero esta de que ahora ya no es una cuestión de elección el funcionar con un nivel superior de conciencia, o sea, en la Tierra como planeta, como entidad, pasa a ser algo obligado porque la misma entidad del planeta está haciendo esa transición, con lo cual quien no pueda actualizarse a ese nuevo modo de información ya no puede vivir aquí. Entonces, supongo que en un tiempo, cuando la Tierra esté consolidada en un nuevo modo de vibración, no todas las mentes podrán encarnar. Solo podrá encarnar quien tengan ese nivel de conciencia. Pues ahora es tan importante ponerse a ello y entender que no hay nada más importante. No tengo tiempo, aparte de que es no entender que el funcionar de esta manera resuelve el problema de tiempo, porque fijaros cuando dice en tercera dimensión, el modo de pensar antiguo, tú vives dentro del tiempo y del karma. El karma es un poco, ¿qué es el karma? La proyección de tu inconsciente. O sea, no es el karma muchas veces pensamos que es un castigo divino o un premio divino según si te portaste bien o mal, ¿no? Esto así como muy básicamente hablando. Y en realidad son tus propias creencias, el propio estado de tu mente, que como decíamos, uno no se ilumina muriéndose, uno muere con la misma programación que tenía en el momento de morir y empieza la siguiente vida desde ahí. Tú cuando encarnas en la siguiente vida no es que vengas con un lote de premios y castigos, sino con un lote de creencias sobre lo que mereces y lo que no. Y esta es la manera de funcionar, un poco lo que hablaba en la tercera dimensión, que es un nivel de conciencia dualista. El otro día hablábamos también de otro libro que clasificaba las conciencias de una manera muy gráfica, de otra manera, más o menos decía lo mismo. Pero en el momento que, claro, el perdón, ¿qué es? Una manera es hacer el karma, o sea, es esta creencia en el pecado o en el especialismo, que sería el mérito, ¿no? Te la va disolviendo con este nuevo cambio de percepción, de tal manera que en quinta dimensión, cuando tú estás en un estado de unidad, has anulado el karma. O sea, no tienes la idea de pagar por nada, porque ya no crees en el pecado, ni tienes ningún mérito, ¿no? Digamos que es una identidad colectiva en unión. Bueno, es algo difícil de comprender con la mente de 3 dimensiones, ¿no? Pero podemos sentir un poco lo que tiene que ser eso, ¿no? Decía, pasamos del tiempo y del karma a la sincronicidad. ¿Cuántas veces también hemos hablado de la sincronicidad? Que es esa manera en la que simplemente te llega el paquete completo ese del que habla. Es decir, fijaros otra vez la idea de que todo está dado, todo está ahí. Nuestra mente correcta, ¿no? La creación de Dios, tal y como somos, nuestra realidad olvidada, a un lugar desde el que no nos puede ayudar, ¿no? Relegada fuera de la conciencia, en esta identidad real, ¿no? Ese paquete, esa realidad, por más que yo la niegue o no la recuerde o la haya olvidado,
no se puede destruir, está ahí, esperando que tú la reconozcas. Pero has interpuesto una realidad paralela, es decir, un intento de vivir fuera de las leyes de lo que tú eres, ¿no? Fuera de las leyes de creación, que no tiene conexión. Por eso siempre dices, o eliges un maestro o eliges el otro. No puedes decir, vale, estas 4 cosas sí las suelto, pero estas otras quiero que sean verdad, ¿no? Es como, o vas por un carril o vas por el otro. Y lo único que te puede hacer temer pasarte al carril de la realidad, lo único que te puede hacer temer tu realidad, que es lo mismo que la realidad de Dios, es el miedo a que en este carril que abandonas te pierdas algo. O sea, es el nivel de realidad que le hayas dado a las ilusiones. Mientras todavía creas que hay ilusiones que merecen la pena, que todavía creas que te van a dar esa paz que buscas, te costará soltar, ¿no? Pues hay que ser honesto y ver de todas esas cosas que tanto apreciamos hasta ahora que nos han dado, ¿no? Porque a veces seguimos insistiendo, yo qué sé, cosas muy chorras, ¿no? Para que veamos cómo funcionamos, simplemente sabemos perfectamente que en general todas las publicidades sobre, por ejemplo, una crema de la cara, es mentira. O sea, ¿cuántas cremas habremos probado ya? Y sabemos que más o menos no hemos cambiado la cara ninguna. Pero cada vez que abres un bote de crema nuevo, tienes la esperanza de que sea diferente. Quiero decir, qué fácil es programarnos, ¿no? Con cosas que tienes más que harta experiencia de que no funcionan, pero sí, oye, sigues creyendo que algún día van a funcionar. Es un ejemplo tonto, ¿no? Pero funcionamos un poco así. En algún momento hay que darse cuenta, ¿no? De que no estamos construyendo una realidad satisfactoria. Entonces, en la sincronicidad, al final ni siquiera quieres nada, ¿no? Porque de fondo el curso de milagros nos dice que nada de esto es real, nada de esto está pasando. Esto es la base un poco para quitarle hierro y poder empezar a trabajar. Mira, pase lo que pase, crea lo que crea que he llegado a hacer de malo o que me han llegado a hacer, parto de la base de que esto no es real. Esto es un sueño. Comprender esto, ¿no? Aquí no hay nada que me interese. Poco a poco iré... A veces esta idea, yo al principio del libro, no sé si os lo conté, me parecía que era una idea tan peregrina que no podía ayudar a nadie. Y a mí se ha convertido en una de las que más me ayudan, ¿no? Porque realmente me lo empiezo a creer, ¿no? Que digo, pero si incluso que te maten, ¿no? Ya poniéndonos en lo peor de lo peor de lo peor. Si realmente no somos un cuerpo, es que tampoco es tan grave, ¿no? Es grave en la medida de que todavía no lo creemos, ¿sabes? Y todavía crees que estás muriendo, pero todo está en el cambio de mentalidad, ¿no? Y entonces, esa idea de carencia, esa idea de separación, que es ilusoria, pero que por el momento nos creemos que es verdad, está interfiriendo continuamente con toda todo lo que es ese envío que viene a cubrir todas tus necesidades vitales como ser viviente. Esta idea de que no la creemos que tenemos que controlar, tener una pensión, algo para el futuro, porque no podemos creer que la vida se alinee para que en cada momento nosotros tengamos comida, tengamos techo, tengamos trabajo, siempre y cuando nosotros hagamos nuestro trabajo de no interferir, es decir, de limpiar nuestro inconsciente de ideas que pueden estar interfiriendo con esa señal que nos trae todo lo que necesitamos. O sea, que no es que tengamos que hacer nada, de nuevo, es un trabajo de limpieza, de sacar esa interferencia para que la señal llegue. Ahí está el problema, en la limpieza. Bueno, ahí está la clave, pero problema no porque podemos hacerlo, claro. Ahí está la clave. Ahí está la clave, en hacerlo bien o no hacerlo bien, como él ha dicho también en la oración, pongamos la manera de pedir o la manera de orar, que es todo a cambiante, pero yo siempre digo, pongamos el subconsciente, que es importante, porque fíjate si es importante, porque tú puedes estar decidida a esto, pero tu subconsciente que no lo dominas, porque no es tan fácil. Inconsciente. O sea, no lo dominas porque es que está por definición fuera del dominio de la conciencia, claro. Pero nosotros ya sabemos cómo conocer el inconsciente. El inconsciente es inconsciente, no lo conocemos. Entonces, ¿qué hacemos con él? ¿Qué nos dice el curso de milagros? Que eso es lo que tú... O sea, el inconsciente, ¿quién te lo muestra? Todas las personas con las que te cruzas y todas las situaciones de tu vida. Esa es la realidad que estás creando. Aunque tu parte consciente ya admita otras realidades, hasta que no se limpie todo eso que viene interfiriendo, entonces por eso dicen, la realidad de tu mente no es tanto lo que tú crees saber, sino la experiencia que estás teniendo. Si tú estás teniendo una experiencia desagradable en un momento dado de tu vida, en un área, por mucho que tú hayas comprendido ciertas realidades, lo que se está manifestando es otra realidad. O sea, ahí hay algo del inconsciente que está interfiriendo. Este es el momento crítico, ese momento en el que ante lo que pasa afuera,
nuestra reacción automática, que es juzgarlo, sentirme víctima, creer que alguien me está atacando, o todo lo contrario, creer que hice yo algo fatal y ya creer que es imperdonable y que ya esté expulsado del clan. Entonces es ir quitando realidad un poco a todo esto, o sea, parar en seco cuando estoy a punto de juzgar, recordar que conozco otra realidad, que es la de entender que lo que veo fuera es mío, o sea, me está mostrando el estado de mi mente, y automáticamente conectarme con una voluntad de verlo de otra manera. Basta simplemente con no empecinarse en tener razón con el otro, es tener un poco de, ahora me aguanto, me callo, me voy solo un rato a trabajar con esto tal y como nos enseña el curso de milagros con el perdón, que es muy claro, como, resumiendo mucho es, me siento mal, ya desarrollar, porque es el primer paso, desarrollar una alerta para no pasar por alto cuando me siento mal, reconocer claramente cuando me siento mal, aunque ese sentirse mal contradiga la idea que tengo de mí mismo, contradiga la identidad que me he creado. Si yo tengo un sentimiento que considero mezquino o que no va con la imagen que yo quiero proyectar, igualmente lo tengo que reconocer. Por eso no es tan fácil estar alerta, porque hay muchas emociones que intelectualmente las consideramos demasiado cutres y si las sentimos nos las vamos a tragar y las vamos a disimular. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Vale, aunque externamente no estés preparado para mostrarlas, al menos date cuenta de que por dentro ya te has activado, es decir, no estás bien. Y ese es el momento de comprender que has entendido mal. Has entendido algo mal, has proyectado algo. Y si te sientes mal es porque lo has juzgado como un hecho que viene del exterior a atacarte, en vez de comprender que es algo que tú has proyectado porque todavía tienes ideas de carencia. Entonces, si en ese momento, aunque todavía estés activado, intentas no atacar fuera de ninguna manera, sino pararte a trabajar con esa movida interna y decir, bueno, o sea, lo de menos es lo que me han hecho, la cuestión es que yo estoy manifestando esta experiencia de dolor por algo. Lo que te dicen es que encuentres, que comprendas que lo que te hace daño no es ni la persona, ni la situación, ni la enfermedad, ni la falta de trabajo, sino las ideas asociadas a ello, y que te dediques a encontrar esa idea. Mira, por ejemplo, pensando yo sobre el tema de la abundancia, en mi caso, digo, ¿por qué? Digamos que no me cuesta nada sobrevivir hasta un punto que yo considero mediano y aceptable, pero más arriba de ahí es como que siempre me pasa algo que no puedo pasar, ¿no? Y dije yo, bueno, pues aquí tiene que haber alguna idea, porque yo por un lado, que digamos que quiero vivir con más abundancia, y por otro, mi realidad es que yo llego hasta un tope. Y me vino como una idea, no sé, supongo que habrá más, pero para que veáis un poco cómo funciona. Yo, por ejemplo, a veces siento, me es muy difícil sentir que tengo delante de alguien que no tiene, me siento como una abusona. Porque son ideas de carencia que uno tiene todavía ligadas a si yo tengo es que se lo estoy quitando a otro, ¿no? Y como una sensación de responsabilidad, de que si yo tuviera dinero tendría que una responsabilidad con el que no tiene, que a lo mejor no me apetece. Me siento más libre así, ¿sabes lo que te digo? Ideas todo. Pero yo me doy cuenta que realmente, aunque externamente yo pueda ser una cosa, hay una idea dentro de mí que dice, no lo quiero en realidad, dadas las condiciones que yo le pongo a lo que es el dinero, ¿no? Entonces, claro, hasta que yo no cambie. Entonces, una vez que tengo esa idea, yo puedo decir, anda, pues me he encontrado una idea que puede estar frenándome, o quiero una pareja, pero en el fondo me doy cuenta de que yo, las cosas que se supone que conlleva hacer una pareja, no me apetecen. Entonces, tienes ahí una lucha entre una cosa que quieres y otra que es incapaz de dar o de aceptar, ¿no? Entonces, decir, bueno, cojo esa idea, esa es la clave, ¿no? Cojo esa idea y me conecto con la voluntad de cambiarla, de soltarla. Claro, dicen, el espíritu, tú tienes una taza llena con tus ilusiones y para que se llene de verdad primero tienes que soltar tus ilusiones. Y este es el momento crítico. Porque si fuera que ya estoy vacío y voy a probar esto que me dan a ver si funciona, no. Es que para que se te pueda llenar la taza primero tienes que soltar lo que tú creías que podía llenarla. Y aquí está la clave, porque si no tienes una cierta confianza en lo que va a venir, siempre tendrás un cierto temor de perder ese poco que tienes. Entonces es bueno, poco a poco, sin estresarse, porque yo creo que la idea de que todo es un sueño y nada es real viene muy bien para partir de la base de decir, si me equivoco no pasa nada, no tengo que estar ya en la que estaba, si sufro no pasa nada. O sea, ya partimos de que esta no es mi realidad, estoy soñando y por muy raro que me parezca un día voy a despertar, o sea, que no gastes todas tus energías en las cosas de este mundo porque las abandonarás con la muerte del cuerpo y te habrás desgastado en vano, ¿no?
Entonces, es decir, empieza a ver la importancia de trabajar por descubrir tu verdadera identidad, que es en realidad esa mente que te manda el paquete completo, es la réplica de tu propia mente correcta, ¿sabes? Y entonces decía que, bueno, cuando no interfieres y esa señal puede llegar, la señal continua de tus necesidades cubiertas, claro, es que luego hay que ver qué son tus necesidades o no. Luego en el tema de la oración profundizaremos en esto. Pero entonces, para acabar con esto, entras en el modo de funcionamiento, no del control, de yo soy más listo que la vida, como pues necesito eso, hacerme un plan de jubilación o trabajar o ahorrar o robar todo lo que pueda. Bueno, empiezas a entrar en la sincronicidad, que es más bien, se centra en el momento presente, ya no estás en las cosas del pasado ni en las expectativas de futuro, sino estás un poco más centrado en el cómo estoy en este instante presente, en este momento en el que estoy, descubrir que en este momento estás bien y no interferir con miedos de lo que va a pasar ni con carencias del pasado. Es un poco dejar que las cosas pasen, ¿no? Y aquí entra, yo creo, de lleno esa idea que decía este hombre Paco Larcón al principio. ¿Estás dispuesto a vivir con la idea de que todo lo que sucede es a tu favor? Entonces, fijaros esto, qué sencillo y qué pronto podemos empezar a jugar con ello, ¿no? Todo, la enfermedad que te venga, los cambios que te vengan en la vida, o sea, todo, la típica cosa que pasa y parece ir en contra totalmente de tu voluntad y te está costando digerirla y adaptarte, de repente paras en seco, en mitad de esa resistencia y decir, ¿y si resulta que esto es mi voluntad? O sea, ¿y si el camino es, acordaros del no sé, nosotros carecemos de la comprensión para entender los hechos de una manera global y a largo plazo? Con lo cual pasa una cosa y ya la estamos juzgando como mala, ¿no? Yo esta semana, después de oír la charla, me ha pasado en varias ocasiones de repente decir, ¡ey, alto! Todo está a mi favor. Otra cosa es que yo ahora mismo no lo entienda, me haya creado una expectativa en base a toda mi programación de tercera dimensión y yo me creo que me está pasando es malo, pero no, yo ya sé algo más y tengo que aplicarlo en algún momento. Es decir, calma, no interfieras, no pienses en ello y deja que el significado de esto se te revele. Pero ya esta actitud es sacar de en medio la interferencia. Por eso decía, es aceptación, es vivir con aceptación, es que qué sé yo. El universo ya sabe lo que quiero, ¿no? Es empezar a trabajar con cada sensación de malestar, esa es la manera de limpiar el inconsciente, lo veo fuera, reprimo mi tentación de juzgar, de pensar que me lo está haciendo el otro, comprendo que por más que el otro se esté equivocando, soy yo el que atraje esa experiencia a mi vida y no otra, porque responde a lo que yo creo merecer o a lo que, bueno, o a lo que a mí me parece cómodo, depende de mis ideas. Y empiezo a responsabilizarme de la situación, a encontrar la idea que me está dominando y a entregarla dentro de mí, que en realidad es un proceso interno, ¿no? Una voluntad de sanar, una voluntad de ver de otra manera. Por eso te dicen que el curso de milagros, en el lenguaje que parece así muy bíblico, siempre habla de vete con tu hermano, parece que te dice que haga lo que haga, le tienes que ver bien siempre, ¿no? Es que en realidad lo que te está diciendo es que tu hermano es el reflejo de ti, es que estamos hablando de que vamos hacia la unidad, donde ya no hay el otro y tú. O sea, es que todo lo que viene de parte de los otros es tu sombra. No se lo culpes al otro, el otro está en la misma que tú. Por ejemplo, me han dicho algo que me parece injustísimo. Y de repente empiezo, ¿y a mí qué me importa? Digo, pero ¿por qué tengo que defender yo esto si yo...? Creo que es un punto de mayor seguridad en el que como yo ya sé que eso no es, o sea, empiezo a conectar con una realidad de mí más abundante en la que ya no me creo tanto un insulto, a lo mejor, no me identifico tanto, digo, ¿y a mí qué me importa lo que piensen de mí? Realmente me doy cuenta que no me afecta para nada. Antes me creía que realmente me dañaba, ¿no? Lo sentía como una sensación corporal. Ahora, el cambio de percepción, digo, pero entonces empiezo a ver a lo mejor que esa persona, en vez de centrarme tanto en el ataque, empiezo a ver, digo, claro, pues a lo mejor se siente amenazado por la situación y es la única manera que tiene de, incluso con los pacientes, no noto que resisto menos a sus resistencias, que voy viéndolo como algo menos personal, más una cosa del otro y yo simplemente hago mi trabajo, ostras, me he encontrado con esto, ¿en dónde me estoy saliendo yo del tiesto respecto a mí? ¿En dónde me estoy dejando de querer? ¿En dónde estoy yo sacrificándome ya? ¿No? Para que me tenga que encontrar con estas experiencias que no deseo. Y a lo mejor encontrarme, de verdad, como que en 5 o 10 minutos estoy tan fresca. Y sin atisbo de necesitar que la situación cambie.
sin compulsión de hacer algo para arreglarlo. Una distancia, una manera de ver que empieza a cambiar, ¿no? Y sobre todo una capacidad que antes, ahora ya no me siento culpable cuando me activo, porque digo, activarse es normal, es todo el inconsciente que se está limpiando y que te estás encontrando. La cuestión es que cuando te actives te des cuenta y cortes en seco el juicio y pases al trabajo de reseteo de, hostia, aquí hay algo que yo tengo que procesar. Y sí que es verdad que si tienes un poco de paciencia e insistencia en esta línea, llega un momento que se empieza a hacer fácil, ¿no? Se empieza a hacer cada vez más fácil y lo notas, que hay... Pues mira, a lo mejor todavía no estoy en esa satisfacción plena de que está iluminado, que siempre tiene una alegría, pero al menos ya no me creo que la realidad es tan dramática, ni caigo en unos abismos, ni creo que la vida me hace nada. Es una sensación de, pues sí, me está pasando esto y puedo perfectamente vivir con ello, ¿no? Empieza como a perder presión. Yo es que siempre he vivido cosas muy dramáticamente, ¿no? Entonces esto ya parece como un avance tremendo. Y claro, en la sincronicidad, que cuando vas viviendo de esta manera, pues las cosas se te presentan con alfombra roja. ¿Sabes? Es increíble, te llama alguien, en fin, tal. Se te va colocando lo que antes te hubiera costado un esfuerzo de gestión, que crees que tú tienes que ver todas las opciones, llamar. De repente, pues eso, llega una llamada aparentemente casual y justo lo que necesitabas te lo regalan, o te lo venden por 2 duros, o bueno. O yo qué sé, ya no lo necesitas porque se ha solucionado otra cosa. No sé, la vida se mueve contigo, lo que digo, es como ir cogiendo las olas de la vida, ¿no? Yo observo que hay gente que se le ocurre que quiere algo y ya en ese instante tiene que ver. Yo digo, no, deja esa idea ahí y deja que venga la ola adecuada para eso, ¿no? Hay un momento en que está facilitado, pero ¿para qué ir corriendo detrás de algo? Déjalo madurar, a lo mejor ni siquiera es un deseo real, ¿no? Hay un momento en que también habla de la oración. Sí, eso. La oración, digamos que es un intento de comunicación con nuestra realidad, o lo que es lo mismo Dios, o lo que es lo mismo esta fuente de realidad cuántica que nos manda el paquete completo. Es una intención, la oración es un pedido de ayuda. Y claro, la ayuda, fíjate que el curso de milagros nunca te habla de pedirle nada a Dios directamente, te habla de pedirle al Espíritu Santo. Y esto es curioso, es importante, tiene su importancia, porque al estar nosotros en el carril paralelo a la realidad, o sea, en el mundo ilusorio, aquí Dios no entra. Es como pedirle ayuda a tu madre o un niño dentro del sueño. No, tu madre está para ayudar a despertarte, en todo caso. No va a entrar en el sueño a modificar la pesadilla del hijo. No, ni entra. Entonces, ¿a quién recurres tú dentro del sueño? En una realidad paralela que no tiene conexión con la de Dios, con la realidad, con la causa, ¿no?, de toda realidad, digamos que es Dios. Pues con ese cabo de nuestra mente que todavía permanece intacto, aunque ya hayamos olvidado que es lo que se llama el curso de milagros Espíritu Santo, o que se entiende muy bien como guía interno, esa voz que muchas veces sabes perfectamente, ¿no? En algunas veces de la vida la guía interna está muy despierta, y a veces sin saber cómo, en situaciones difíciles sabes lo que tienes que hacer y resulta, ¿no? Aunque vaya en contra de todo. Otras veces, si la situación personal está más enredada en ese tema, podemos estar con la guía interna totalmente perdida y no saber por dónde. Pero bueno, lo que voy, tú solo puedes pedir ayuda al recuerdo de Dios en ti. O sea, la parte de tu mente que aunque hayas olvidado, todavía está en conexión con esa fuente, ¿no? Eso es el Espíritu Santo, no saben separado. Pongo esto porque el otro día también para allá lo decíamos, tenemos el pequeño trozo de conciencia, de parte consciente, con lo que queremos, los deseos que queremos tener, los pensamientos que podemos aceptar de nosotros mismos y mostrar en sociedad, están en el pequeño garbancito del consciente, ¿no? Luego en todo el inconsciente tenemos tanto toda la masa, toda la sombra del ego, es decir, toda aquella realidad de nosotros que ni siquiera podemos ver porque nos es muy desagradable, es que es falsa, pero la creemos, y que entonces es lo que vamos a proyectar fuera intentando cargársela a otro, esa sombra, porque es la única manera que el ego encuentra de sentirse inocente. Pasa que, claro, no sales de la culpa, no funciona, ¿no? Cada vez te sientes más culpable. Pero también en el inconsciente está ese Espíritu Santo, esa mente correcta a la que podemos acceder. Pasa que está detrás, digamos, es como el sótano, que primero está lleno de sombras y finalmente está la puerta de salida. Entonces, la única manera de esto es lo que está haciendo interferencia, en que lo de aquí se viva en el consciente, ¿no?
Y la única manera de deshacer estas sombras es enfocar la luz de la conciencia ahí y darse cuenta de cuáles son esas ideas en concreto. O sea, en el momento que yo me activo por algo de fuera, ahí tengo la ocasión. Y ahí me pongo a trabajar. ¿Qué ideas están haciendo que lo que pasa fuera me sea doloroso? Fíjate que ya partimos de la idea de que no es lo de fuera. O sea, que hagan lo que me hagan, ¿por qué? Pues si me insultan, si me abandonan, si me quedo sin algo que yo considero valioso, si tengo un sentimiento de pérdida del tipo que sea, es porque yo estoy en la escasez, es porque estoy en la identidad del cuerpo. Si estuviera en mi identidad real de la mente correcta, yo no podría sentir que pierdo ninguna situación. Vale, esto es un nivel de iluminado que no pretendemos estar ahí, pero es nuestra dirección de avance y hay niveles. Entonces caminamos hacia ahí. Por eso cuando nos activamos no nos desmoralizamos porque estamos soñando, da igual. Pero rápidamente trabajamos con esa activación. Te permite trabajar con menos culpa, porque ya sabéis que en el proceso de Curso de Milagros de no juzgar, el primer paso suele ser la culpa tengo toda yo. No, es que es lo mismo para los demás que para ti. Ni se juzga ni se culpa uno. Se acepta lo que pasó como lo único que pudo pasar, dado el nivel de conciencia que teníamos, y punto, ya no tiene sentido volver atrás, no, si hubiera, no, es que se hizo lo que se pudo en cada momento. Y a partir de ahí, un poco, con estas ideas, ¿no? del origen, de que realmente esto no está pasando, yo encuentro una cierta calma para corregir el error, ¿no? Y empezar a sacar sombras de ese inconsciente. Simplemente con darse cuenta de que me siento mal, identificar la idea, 2 primeros pasos, fíjate, me doy cuenta de que me siento mal, eso me pone sobre la pista de que hay una idea falsa, y cuando la localizo, la suelto. Estoy dispuesta, o sea, conecto con el deseo de no querer aferrarme a esa idea, de reconocer que me hace daño y que me vendría bien creer otra cosa. Solo hasta ahí se nos pide. El tercer paso, que es que esa nueva idea, o sea, ese reseteo del software que decía, ese cambio de programación, es el tercer paso y sucede solo. En el momento que tú sueltas, automáticamente ese espacio queda ocupado por la luz. Esto no hay que entenderlo porque ocurre solo que vamos a experimentar, que ante lo mismo ya no nos duele. Y es así, ese es el milagro, finalmente. Entonces en la oración es eso, es un intento la oración es un intento de conectar con esto, no con Dios directamente, sino con nuestro recuerdo de Dios. Voy a leeros un párrafo. Hay un trozo sobre la oración que está muy bien. Es el capítulo 9, por si lo queréis leer, que se titula La aceptación de la expiación. ¿Estás en él? Estoy en el principio. Ah, vale. Voy a empezar el 6, porque hace muy poquito que lo Bueno, da igual, te puedes echar un vistazo y luego cuando llegues a él... Estoy tanto por la oración porque ahora estoy en... al principio está Sí. Vamos a pensar más en la oración como en una predisposición interna, sí, como algo... a pensar de una manera. Digamos que es la elección del guía adecuado. La oración es cuando yo elijo conscientemente que mi guía sea el amor, el espíritu, y no el ego. Entonces es una alerta continua a ese sentir. Es una alerta continua. La oración es un estado... hay un libro que nos recomendó una vez a Reyes Sabio, un médico, que se llama El peregrino ruso, que es anónimo, es una especie de diario de un peregrino verdadero, estos que se van a recorrer un camino espiritual profundo, y habla de lo que él llama la oración del corazón. Esa fue una época en su religión donde se abandonaron todos los ritos externos de las religiones, la parafernalia externa, que había mucha, hacia más una oración interna, ¿no? Entonces todo el libro, él es su recorrido en busca de esta oración del corazón, esta oración a Jesús, la oración del corazón, ¿no? La idea fundamental de todo el libro del peregrino ruso es la repetición, la constancia. Él, por ejemplo, utiliza una frase que es Jesús, Señor Jesús, ten misericordia de mí, simplemente. Entonces él se pasa el día y la noche repitiendo, es como un mantra que le mantiene su mente como en una vibración determinada, en una voluntad determinada. Y bueno, ya cada uno puede poner la frase que quiera, ¿no? Pero el libro es antiguo, pero me parece muy interesante esa idea de repetición. Dice, para todas las otras virtudes, dice, tienen su momento. Dice, pero la oración es algo que uno tiene que llevar puesto como modo de vida, es una manera de ver, es una manera de ver las cosas. Y es una petición de ayuda constante cada vez que nos sentimos mal. Fijaros que es que lo que estamos proyectando al inconsciente no pasa una vez de vez en cuando. Es que el inconsciente está así,
de emociones y resolver que hemos ido cargando y está saliendo continuamente. Unas veces es unas experiencias más agradables que otras, pero continuamente están saliendo cosas, es toda nuestra experiencia de vida. Entonces, es un continuo orientarse a sanar la oración, nada más, ¿no? Y claro, esto solo lo puede intentar quien haya comprendido que sanar es lo único que tenemos que hacer, o sea, que no se trata de corregir el sueño, que se trata de despertar. Entonces, no podemos escatimar un poco de tiempo al día en encontrar nuestra propia realidad, sobre todo porque no solo no nos va a quitar tiempo, sino que nos va a facilitar la vida sobremanera. Entonces, en la oración, ¿cuál es el principal problema? Que pedimos que sean corregidos los efectos externos de lo que hemos creado. Ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, si yo me creo el efecto, no soy consciente de lo que he creado yo desde mi mentalidad de carencia, voy a estar pidiendo en vano que cambie un efecto separadamente de su causa. La verdadera oración siempre tiene que ir dirigida, quítame los velos de mi vista, que yo pueda ver, que yo pueda comprender cuál es la interferencia que estoy poniendo a toda la abundancia que se me ha dado. La oración es un deseo de ver, es un deseo de comprender las ideas, causas en mi mente que han creado una experiencia que no me gusta. O sea, siempre fijaros que me coloco ahí en la responsabilidad. O sea, yo estoy pidiendo claridad mental, visión, para comprender, detectar las ideas que me están limitando y poder trabajar con ellas como se me ha dicho, porque hay un mecanismo natural de la mente que va limpiando eso si yo doy 2 primeros pasos, como ya sabemos. Entonces, la oración, ahora os voy a leer un trocito y por hoy terminamos, pero seguiremos con este tema, empezaremos el próximo día desde este mismo párrafo, ¿vale? Porque ya nos va a decir algo. Y antes de leeros esto, hay otra idea muy importante que va ligada a la oración, que también ha mencionado el del vídeo. La voluntad divina es perfecta felicidad para ti. Claro, ¿qué es la voluntad divina? Es lo que hablábamos de decidir vivir la vida pensando que todo está a mi favor, es no interferir. Nos da resistencia al camino espiritual porque creemos que tenemos que renunciar a nuestra voluntad por una voluntad divina que nos exige sacrificios y que a saber si tendrá algo de compensatorio al final. Es un poco la idea, ¿no? ¿Y si no hay nada? ¿Y si es un cuento chino? Y lo que nos dice el curso es que no, que tú has olvidado cuál es tu voluntad. Tú no te das cuenta que lo que crees que es una voluntad separada de ti, que es esa voluntad divina, es la vida tal y como viene, es tu propia voluntad. Lo has olvidado. Únete a la voluntad divina. Es la única manera de que empiecen a ocurrir las cosas. La voluntad divina es perfecta felicidad para ti, pero puedes sufrir por concebir una voluntad diferente de la de Dios. La voluntad de Dios es la voluntad de tu mente, correcta, es lo que realmente deseas sin interferencias. Lo que pasa que para llegar a que se exprese esto, estamos en el carril paralelo, tenemos que lidiar con esta interferencia. Entonces, ¿cuál es la única manera de sacar esa sombra de en medio? Entender que las experiencias de mi vida, mis proyecciones, son mi inconsciente. Y si en ese momento dejo de juzgar y cojo responsabilidad, esa sombra se va a ir. O sea, es una capa menos que voy a tener. O sea, una vez que ha pasado, vale, sí, es una creación del ego que no me interesa, pero yo la utilizo como la única manera que tengo dentro del sueño para darme cuenta de lo que viene de mi inconsciente. Entonces voy trabajando de esa manera, es decir, entender que lo que pasa no viene en mi contra. Tomaros este ejercicio simplemente este mes de agosto. Pase lo que pase, aunque parezca, aunque roben la cartera, calamidades de esas que pasan, perdáis el tren, perdáis el avión. De repente para decir, no sé si esto es bueno o malo, me pongo a favor. Dices, bueno, lo que pasa es lo que yo quiero, lo que pasa es que aún no lo sé, pero se me va a mostrar. Esta idea de que el camino no es adaptarse a la voluntad de Dios, que es ajena a la mía, sino entender que Dios es parte de mí, es mi realidad, ¿no? Es mi yo real, y que lo que pasa es que he olvidado que esa es mi voluntad, ¿no? Y se trata de llevarme otra vez a ello. El primer párrafo del capítulo 9 habla de esto.
Párrafo 2, voy al solo el trocito primero, habla de la oración. Dice: todo aquel que haya tratado alguna vez de usar la oración para pedir algo, ha experimentado lo que aparentemente es un fracaso. Esto es cierto no solo en relación con cosas específicas que pudieran ser perjudiciales, sino también en relación con peticiones que están completamente de acuerdo con lo que este curso postula. Esto último, en particular, puede interpretarse incorrectamente como una prueba de que el curso no es sincero en lo que afirma. Tienes que recordar, no obstante, que el curso afirma y repetidamente que su propósito es ayudarte a escapar del miedo. Supongamos, pues, que lo que le pides al Espíritu Santo es lo que realmente deseas, pero aún tienes miedo de ello. Volvamos al ejemplo mío del dinero, ¿no? Realmente quiero una vida más desahogada, pero aún tengo miedo de ello por esas ideas que asocian el dinero a ciertas cosas que no me interesan, que no son reales, pero que en mi sistema de pensamiento sí lo son. Si ese fuese el caso, obtenerlo ya no sería lo que deseas. De nuevo nos habla de la interferencia del inconsciente. Por eso es por lo que algunas formas específicas de curación no se logran, aun cuando se haya logrado el estado de curación. Es decir, que tú ya tienes una mentalidad que comprende dónde están las causas de lo que pasa, estás ya en el estado de curación, pero de repente hay una cosa concreta que en el efecto no se cura. Dice: un individuo puede pedir ser curado físicamente, fijaros qué interesante, porque tiene miedo del daño corporal. Al mismo tiempo, si fuese curado físicamente, la amenaza que ello representaría para su sistema de pensamiento podría causarle mucho más miedo que la manifestación física de su aflicción. Por ejemplo, una persona que enferma porque tiene miedo a no sobrevivir, a no soportar la vida, porque se siente tan solo que es la única manera que encuentra de recibir afecto, porque se siente tan atacado que es la única manera que encuentra de enseñárselo a otra persona, por cualquier idea errónea que se te haya colado. Pero quiero decir, quizá eso, el no haber superado esas ideas, te da aún más miedo, o sea, enfrentarte a la vida sano, donde ya no te puedas escudar en que no puedo porque estoy enfermo, como hay millones, ¿no? Cada uno tiene su estratagema. Pero quiero decir, si esas ideas que te llevan a enfermar todavía tienen más peso, te hacen temer más la curación, que el daño que la enfermedad haga en tu cuerpo, no podrás ser curado, porque nunca se te va a responder a favor de que tú tengas miedo. Siempre es un trabajo en contra del miedo. En ese caso no estaría pidiendo realmente que se liberase del miedo. ¿Cuál es mi petición en mi oración? Libérame del miedo a lo que sea, que ese es mi trabajo personal y que me ha llevado a enfermar, o que me ha dado miedo hacer estos cambios. En mi caso yo también vi, por ejemplo, entre todas las causas que puedo encontrar, porque yo también tuve una enfermedad así contundente, que a mí me dio permiso para escapar de la vida que tenía en ese momento y no sabía cómo. Pero yo, en mi sistema de creencias, tener un cáncer era motivo para no sacrificarme por nadie. En mi sistema, aquello me permitió abandonar mi vida sin ningún remordimiento, sin dar explicaciones. Si yo hubiera estado más madura, hubiera podido hacerlo sin necesidad de buscarme una enfermedad. Pero los motivos de una enfermedad pueden ser muy, muy variopintos. O sea, cada uno tiene que encontrar el suyo, ¿no? Por eso decimos, sí, te enseña algo, pero te enseña algo en un nivel en el que necesitas todavía aprender con eso. Pero bueno, si por lo menos lo aprendes. Entonces, ¿qué estoy pidiendo? Que se me cure de esos miedos que me han hecho enfermar. Dice, en ese caso no estaría pidiendo realmente que se le liberase del miedo, sino de un síntoma que él mismo eligió. ¿Mi oración a dónde va? ¿A que se me cure del miedo que me hizo necesitar enfermar? ¿O estoy tan obsesionado y tan atrapado por el cuerpo que lo que estoy pidiendo es que se me cure el síntoma, que es un efecto de lo que yo pienso y donde nadie puede interferir entre una causa y su efecto? Claro, ahí no voy a obtener respuesta. Es imposible. Por eso, por más miedo que nos dé la enfermedad, hay que ir un paso atrás y decir, vale, sí, que el árbol no me quite la visión del bosque. Lo que tengo que curar realmente son mis miedos, porque si no, incluso la curación va a estar obstaculizada, porque el curarme puede implicar enfrentarme a cosas de la vida que me dan miedo. Por lo tanto, no estaría pidiendo realmente ser curado. Dice, la Biblia subraya que toda oración recibirá respuesta, y esto es absolutamente cierto. El hecho mismo de que se le haya pedido algo al Espíritu Santo garantiza una respuesta.
Es igualmente cierto, no obstante, que ninguna de las respuestas que él dé incrementará el miedo. Es posible que su respuesta no sea oída. Es imposible, sin embargo, que se pierda. Hay muchas respuestas que ya has recibido, pero que todavía no has oído. Yo te aseguro que te están esperando. Y luego te dice un poquito cómo, que esto lo dejamos ya para la próxima. Si yo creo desear algo y ese algo no está en mi experiencia, no lo deseo. O sea, hay algo en mi inconsciente en contra de ese deseo. Como decía, hay remeros yendo para el otro lado que no me dejan avanzar. Entonces, automáticamente me pongo a indagar. Y si estoy tan ofuscado que no encuentro, insisto, tenemos ahora 2 terapeutas asequibles a todos los bolsillos de buena calidad que te pueden ayudar en un punto concreto a identificar esas ideas. O sea, que es cuestión de ir haciendo. El curso de milagros es un libro que, tanto con su filosofía en el texto como con su entrenamiento mental en el libro de ejercicios, nos va ayudando a esta alerta continua, a esta oración continua. Pero ya podemos un poquito salir con esta idea, ¿no? De estar siempre un poquito alerta. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy sintiendo? Y probar. Podemos empezar a probar en las que menos nos activen, como siempre decimos. Cuando veamos que eso funciona, pues tendremos más confianza para las cosas que más nos activan, ¿no? Vamos generando más confianza, es un camino. Pero ya podemos ir simplemente con esta idea. Todo lo que pasa, sin excepciones, está a mi favor. A ver cuánto tiempo podemos mantener esta idea. ¿Qué decís? Parece que llueve mucho y no nos vamos, ¿eh? Supongo que tendrá que parar ahora un ratillo, ¿no? Sí, por lo menos esta... Dime. Pero, a ver, o sea, tú antes has dicho que cuando tú te enfermaste, eso para ti supuso la oportunidad de poder cambiar de vida. Me dio permiso, porque sí, la oportunidad la tenía igual, sí. Pero yo no tenía acceso a ella por mi estado de evolución. Pero bueno. Vale. Entonces, vale, si tú, bueno, hablo más que nada en mi caso, ¿vale? Pero si tú quieres, digamos, huir de una situación, esa situación realmente la estás creando tú. Entonces, más que huir e irte a otro lugar, lo que deberías hacer es afrontarlo. Bueno, pues una cosa no quita la otra. El cambio de vida, yo no me refiero al cambio de lugar. Claro, eso fue algo que yo no decidí, el cambio de lugar. Eso fue una sincronicidad. O sea, yo como lo recuerdo, o sea, al cambio de vida me refiero a que yo estaba atrapada en una realidad muy dormida y muy insatisfactoria y que me veía con muy pocas energías, con muy poca energía en ese momento para enfrentarla, ¿no? Entonces la enfermedad me dio esa fuerza. Claro, cuando dices me puedo morir, me hizo como sacar energías, ¿no? Entonces yo lo que empecé fue un proceso de curación en consonancia con mi guía interno y no con la referencia externa. En este caso, por ejemplo, pues yo no tenía muchas nubes densas personales en este tema, ¿no? Digamos que tenía una guía interna bastante clara en este tema. Y entonces, en un momento dado, yo vine a Barcelona por un tema casual de consultar a un médico. Y un día me di cuenta que pensaba en volver a Madrid y se me ponía una sensación de angustia en el cuerpo. Mientras que si me pensaba en quedarme aquí, me entraba paz. Fíjate cuando dicen, cuando tengas dudas, elige lo que te dé paz. Pero eso era una referencia interna. La referencia externa que me decía, en Madrid tienes trabajo, está la crisis, aquí no tienes un duro, no tienes que empezar de cero. Si yo no hubiera hecho ese cambio interno, hubiera seguido la referencia externa. ¿Entiendes? Porque ya no es tanto que te quedes o que te vas, es a qué voz estás escuchando. Y en ese momento estaba tan clara esa voz de quedarse que toda la referencia externa para mí tenía menos importancia, ¿no? Y realmente salió bien. O sea, yo todas las veces que he podido escuchar la voz interna tan clara y seguirla, no me ha salido mal. El problema es cuando no la oyes y te empiezas a confundir, ¿no?, con todas las voces que tienes dentro. Pero sí, efectivamente, a veces es mucho más fácil cambiar hábitos en un escenario nuevo, pero tiene que haber efectivamente un enfrentar la situación. Porque si simplemente, por ejemplo, por poner otro ejemplo, dejas una relación de pareja que no va sin hacer un trabajo, o sea, si solamente te vas porque el otro te ha hecho esto y lo otro, tú te lo has creído, vale, eso no te interesa y te vas, pero no has hecho el trabajo de responsabilidad de ver por qué tú trajiste eso a tu experiencia, qué va a pasar a la siguiente, porque te vas a encontrar 3/4 de lo mismo. Lo que me refería antes con la enfermedad es que la enfermedad siempre esconde algún beneficio que tú crees que no puedes obtener de otra manera.
Claro que lo puedes obtener de otra manera, pero en ese momento no lo crees, ni tienes la capacidad para ello. Entonces, hay veces que la enfermedad puede ser una manera de, tú crees que necesitas de esos beneficios y lo haces a costa de autodestruirte, ¿sabes? Otras veces... Sí, exactamente. Exactamente. Por ejemplo, cuando una persona, sobre todo a nivel emocional, ya no puede más y no tiene bien interpretado lo que sería el poder parar porque se siente culpable. Exacto. De poder decir que tengo que parar, prácticamente es un accidente. En la medida de cómo se lo provoca, es realmente cómo está la persona interiormente. Por ejemplo, si es un accidente en el cual yo tengo una torcedura de tobillo, necesito un parón, pero no estoy agresivo. En cambio, si tengo una rotura de un hueso, me provoco el mismo parón, porque puede ser de meses, pero además sale de mí la agresividad que yo siento hacia el resto de las personas. Y por eso ya lo que me provoco es la fractura. Claro. Está el accidente, está la zona en la que se ha producido, estás en el tejido de la zona, no es lo mismo un hueso que un ligamento que... Exacto. Yo mismo me impido el seguir caminando. Exacto. Y en ese momento te puede... Claro que es una locura del ego, pero es que en esta locura vivimos, pero no importa. ¿Cómo acababa la conferencia? ¿Dónde estás mirando? Que esa ventana cuando no la miramos no está, que es muy fuerte. Esto está comprobado. Ni nuestros cuerpos. Es que claro, lo sabemos, pero no lo tenemos incorporado. Pero a lo que voy, dentro de esta demencia que vivimos, pues nos provocamos estas cosas, pues mira, porque estamos en este nivel y en vez de pararnos a mirar, fíjate lo que he hecho, me he enfermado. No. Utilizo rápidamente esa enfermedad o ese accidente para darme cuenta, para responsabilizarme, para dejar de proyectar y para sanar. Da igual dónde hayamos llegado, podemos dar la vuelta. Esta es la buena noticia. Entonces, claro, no nos sintamos mal cuando nos activemos, cuando caigamos. Simplemente nos demos cuenta, paso atrás y a corregir. Antes pensaba que por activarme había fracasado y ahora he comprendido que no. Es que necesitas la activación para darte cuenta de lo que estás proyectando, de tu inconsciente. La cuestión es resetearlo lo antes posible. Cortar en seco esa tentación del juicio y del victimismo, que es lo que en el momento automático más nos alivia, ¿no? Fíjate lo que me han hecho, ya pobre de mí. Cuando te das cuenta, no, o sea, empiezas a ir atrás, cómo fuiste tú, qué ideas tenías, y empiezas a encontrar la semilla, piensa que fue el otro, pero no, la semilla de la cizaña en ti, ¿no? De cómo tú provocaste esa situación. Y entonces dices, bueno, pues a lo mejor es que yo y también estaba hasta el moño y buscas enfadarte para marchar. Lo que dice ella es que tenemos tales programaciones y tales programas de lo que se supone que es ser una buena madre, una buena hija, una buena estudiante, una buena novia, que hay muchas situaciones que no te estás respetando a ti mismo por la culpabilidad de creer que por mirar por ti estás haciendo daño a otro, ¿no? Y tienes que recurrir a cualquier situación dramática para poder escabullirte cuando es algo que, si tuvieras otro nivel de conciencia, podrías hacerlo sin más, entendiendo que haciéndote bien a ti no puedes hacer mal a nadie. O sea que, bueno, sin juzgarnos por el camino y dando los pasos que podemos, porque es que, estamos en el mundo del sueño. Entonces es jugar eso, ¿no? No culparnos de ninguna manera porque nos atrasaría, pero que esto no valga para decir, pues tampoco me responsabilizo. No, la responsabilidad es inevitable. Soy responsable de mi experiencia. No, yo empiezo a notar algo nuevo que también es raro porque igual me noto un poco desmotivada, ¿no? Porque cuando empiezas a ver todo, empiezas a creerte todo, que es un sueño, hasta que puedes volver a ser feliz con ello, hay un momento de... como de rareza, ¿no? Decir, ¿qué es esto, no? ¿Cómo hago para ilusionarme ahora para motivarme ahora que sé que todo es una falacia, ¿no? Es dejar que vaya creciendo esa experiencia de Dios, esa experiencia interna de felicidad por nada, ¿no? De alegría, pero por el momento librarse de esas activaciones tremendas que nos hacían crear el abismo, por lo menos en mi caso, ya me parece un milagro suficientemente importante como para seguir adelante. ¿Cómo va la lluvia?